comportamiento de los mercados en los últimos días, que de nueva cuenta el precio de la onza de oro vuelve a romper la barrera de los $2,500. Vamos a platicar para abundar en este tema con Quasar Elizundia. Él es especialista en Research Strategies en Pepperstone. Quasar, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a tu programa. A ti por tu tiempo. Quasar, pues coméntanos qué está pasando con los precios de los metales, concretamente el oro. Hemos visto que desde la semana pasada, a pesar de todos los vaivenes que se tuvieron en el tema de la inflación y las expectativas de tasas, pues siguen firmes los precios del oro en torno a los $2,500. Definitivamente, el precio del oro, hasta en cierto modo, un tanto sigiloso. Yo creo que fue una septenaria en la cual la renta variable, el S&P 500, cautivaron principalmente la atención a medida que obviamente salían datos económicos, los cuales daban un tanto de alivio a la cuestión de recesión. Esto, pues ahí se habían estado presentando movimientos significativos en la renta variable. Sin Sí. embargo, muy sigilosamente, como lo estaba comentando, ahí el precio del oro al cierre de semana, anotándose un movimiento de más de 2%. Cabe la pena mencionar, Rogelio, este movimiento no registrado en todo lo que iba desde el 2024. Nos tenemos que Sí, remontar claro. a diciembre del año pasado, donde fue la última ocasión que se presentó un movimiento de esta magnitud. Vale la pena también añadir que este movimiento apunta al precio del oro con movimientos superiores al 21% en lo que va desde 2024, por encima de lo que está generando la renta variable, el S&P 500 en este año calendario. Y para puntualizar tu pregunta, ¿qué es lo que está más recientemente añadiéndose a ese positivismo para el metal dorado? Yo creo que es un conjunto de factores. Por un lado, tenemos que abordar la cuestión de tensiones geopolíticas. Claro. Ese es una parte la cual está apoyando, y por el otro lado, el viernes tuvimos datos los cuales hasta en cierto modo, si bien en lo general la semana, podríamos decir, trajo consigo la parte de ventas minoristas que ayudaron bastante a aliviar esa parte, pues el viernes vimos una cuestión un tanto más ligada al frente inmobiliario, donde vimos las construcciones iniciales, los permisos de construcción caer en su nivel más bajo en 4 años, eso impactándole a los rendimientos de la renta fija en Estados Unidos, e impactándole también al dólar estadounidense, y esos dos factores en conjunto pues generando que el precio del oro supere hoy en día la barrera de los $2,500. Enfocándonos un tanto en la parte geopolítica, obviamente está la parte de Medio Oriente, una vez más siendo un factor el cual trae La incertidumbre, amenaza de Irán, obviamente. ¿no? La amenaza de Irán, efectivamente. Cuando damos un paso atrás, ¿qué es lo que está sucediendo en este frente? Obviamente Israel hasta en cierto modo llevó múltiples ataques en los cuales pues atentó con la vida de pues altos mandos, hasta en cierto punto de células terroristas, las cuales van un tanto apoyadas por Irán. En este caso, obviamente el comandante de Hezbollah en Líbano, el cual fue asesinado. También la parte de este atentado en Teherán, en Irán, en donde hasta en cierto modo Israel no oficialmente aceptando la responsabilidad de esto, pero ligado a ello. Y bueno, obviamente a esto sale la cuestión de que Irán obviamente iba a tomar represalia en cuanto a estos movimientos por parte de Israel. Y bueno, esto una vez más ha traído consigo ese temor de que esto pudiera generar que pues esto se escale, que sea una guerra directa a mayor amplitud. Hemos estado escuchando inteligencia por parte de Estados Unidos, en donde aparentemente durante los próximos días posiblemente estuviera ahí perpetrándose nuevos ataques por parte de Irán. No es la primera ocasión. De hecho, pues ahí tendremos que remontarnos al mes de abril, donde de hecho también eso impulsó en cierto modo al oro en ese entonces, que luego, dado que no se escaló en esa ocasión, pues se vio un tanto apagado el precio del oro. En ese entonces se llegó a los 2,400, y bueno, ahí Estados Unidos movilizando tropas, buques, jets, portaaviones para, pues en cierta manera, Claro. ver cómo es que se va a desarrollar esta situación. Y eso, mi estimado Rogelio, es a grandes rasgos lo que está de momento llevando al precio del oro a los 2,500. Te Claro. comento, Sí. yo todavía tengo un potencial todavía adicional al alza. Ahorita, si quieres, platicamos un poco más de Sí, es lo ello. que te iba a preguntar. ¿Qué expectativas podrían darse en torno al precio del oro a partir, pues, quizá de un escenario en Estados Unidos de una economía más lenta, quizá no una recesión, pero sí una economía, pues, un poco más apagada? Mira, Rogelio, yo en lo personal tengo un objetivo de mediano plazo en torno a los $2,700 la onza, y a esto
lo construyo bajo los diferentes pilares que he estado monitoreando con lo que corresponde al precio del oro. En primera instancia, si llegan los recortes, que es el escenario base, que Sí, efectivamente en septiembre muy probablemente va a empezar ya a normalizar hasta en cierto modo la Reserva Federal de Estados Unidos, se estipula los mercados todavía apostándole a que aproximadamente en el acumulado para este 2024 llegarían 100 puntos base. Eso, Rogelio, para el oro, positivo. Desde un punto de vista comparativo, si los otros activos de seguridad ofrecen un menor rendimiento, pues a los que no ofrecen como el oro, pero que también sí. están dentro de esa categoría de protección, pues los hace más atractivos, le da un atractivo relativo. Ahora está el otro escenario. ¿Qué sucede si no tenemos tantos recortes como es o como se desea? Esto muy probablemente, la realidad de las cosas, si bien han salido uno que otro dato, los cuales han salido mejor de lo esperado y han dado un tanto de alivio a la cuestión de recesión, la realidad de las cosas es que cuando damos un paso atrás y lo vemos de manera un poco más amplia, la economía se ha estado ralentizando, esa es una realidad. Y si Ujú. no llegan más recortes, muy probablemente eso va a generar que continuemos bajo presión en el aspecto económico y naturalmente lo que eso luego termina derivando es que muy probablemente esto genera aversión y ese es otro factor el cual es positivo para el precio del oro. Ahora nos vamos a otras cuestiones que no necesariamente se alinean con la parte como tal de tu pregunta en el aspecto económico, pero que creo que también van a ser sumamente importantes para el precio del oro. En este caso estamos hablando, tercero, la cuestión de demanda física de Sí. reservas. Si bien durante los últimos meses no ha estado bastante activo, al menos China en ese aspecto, demandando India también, ¿no? Que reservas físicas. gustan comprar mucho oro, ¿no? Efectivamente, de hecho, bueno, ahí ahorita vamos a tocar una cuestión de la estacionalidad, pero en lo que consideramos la parte de las reservas, bueno, China no ha estado ahí, sin embargo, considero que este va a continuar siendo un factor. ¿Por qué de esta razón? Bueno, la realidad de las cosas es que a raíz de lo que sucede con la invasión de Rusia a Ucrania, se pone un tanto de incertidumbre en esos países los cuales no se alinean de todo al oeste en pensarla dos veces y van a disponer su capital, sus reservas en vehículos los cuales puedan ser luego decomisados, penalizados por el sistema financiero actual. Por Sí. consiguiente, considero que muy probablemente estos otros países, entidades, actores, por así decirlo, que no estén del todo alineados con el occidente, muy probablemente van a continuar la demanda física. Por último, volvemos a la parte de las tensiones geopolíticas. La realidad de las cosas es que continúa abierta la cuestión en Europa del Este, en lo que corresponde a Ucrania y Rusia, Sí, que recientemente esto se ha complicado todavía un poco más, porque sí. ha cambiado hasta en cierto modo un tanto la temática, con ahora Ucrania ingresando y entrando en territorio ruso, y muy probablemente ahí esto termine generando que se vean nuevas movidas. Nos vamos a la cuestión de Medio Oriente. Si bien esta semana aparentemente hubo estas negociaciones en las cuales Qatar ahí tratando de pues ponerle un poco de pausa, aliviar la parte de Irán, ¿no? Que no procediera. Pues la realidad es que sigue abierto ese conflicto. No se ve necesariamente por dónde lo puedan resolver. Continúan haciendo maniobras y esto, la realidad de las cosas es que continúa siendo algo latente, lo cual muy probablemente pueda tener implicaciones a mayor amplitud. Y dentro de esos por debajo de esos cuatro pilares es el por qué yo personalmente considero que es positivo el perfil del precio del oro. Y una vez más, los $2,700 la onza me gustan bastante. Mencionando un poco la cuestión de India, y esto enfocándome un poco a la parte estacional, China, India, les fascina la parte de esta cuestión de otorgar como modo de gratitud, de regalos, la cuestión de joyería y la parte alta del año, el cierre del año, pues es uno Sí, en donde se ve demanda física del oro y está la otra parte, que estamos en meses los cuales estacionalmente hablando, el oro también tiene un comportamiento positivo. Agosto, septiembre, esto muy probablemente ligado dado que son meses en los cuales la renta variable tiende a verse un claro, tanto... penalizadas en cierto modo estacionalmente son meses desfavorables, pues ahí el oro también claro. viene con ese contrapeso. Sí, Cuásar, Dejando todo finalmente, eso. coméntanos, normalmente se invierte en oro a partir de la compra de monedas, del metálico, incluso joyas, como tú lo mencionas, pero ya hay instrumentos modernos para poder cubrirte con los precios del oro. Platícanos un poquito de eso. Efectivamente, sí. Bueno, la exposición al precio del oro se puede hacer a través de múltiples diferentes maneras, como tú lo mencionas, de manera física, con la compra ya sea de monedas o lingotes para aquellas personas que tengan un poco de capital mayor Sí, o joyería. También está la cuestión de, obviamente, a través de instrumentos financieros como futuros. Hoy en día, para la cuestión en América Latina, o con nosotros, pues obviamente ofrecemos productos derivados, se llaman CFDs, contratos por diferencia, ok. los cuales hasta en cierto modo utilizan los precios que presenta
presentan los contratos de futuros, y en base a eso pues pueden los operadores ya sea especular, operar o hasta en cierto modo también invertir en este tipo de instrumentos, los cuales pues anteriormente era un poco más complejo obtener una exposición a este tipo de instrumentos desde dentro de lo que corresponde al ámbito financiero con futuros, por así decirlo. Claro, ¿y los ETFs, Cuásar, los recomiendas? Bueno, la verdad es que los ETFs, en lo personal, para la cuestión de diversificación, creo que son una herramienta bastante útil. De hecho, es estamos ahí en lo personal, pues navegando la posible utilización ahora más para obtener una mejor diversificación y no la directa adquisición Ujú. en el menos en el caso de acciones, ¿verdad? Te permite de manera muchísimo más sencilla, y bueno, los ETF son excelentes, son una herramienta excelente para esta manera de llevar a cabo una exposición. Y también hay ETFs, los cuales están más ligados a materias primas, activos de seguridad, Claro, por lo que puede ser otro vehículo a través del cual pueden llevar a cabo la exposición, por así claro. decirlo, los inversores o traders que quieran ahí explorar la Claro, parte pues del oro. interesante lo que está ocurriendo en el ámbito de los metales preciosos. Como comentas, las tensiones geopolíticas han impulsado al precio del oro. Parece que se ven precios firmes. Y queremos agradecerte que nos hayas acompañado en esta tarde, Quasar Ilizundia, especialista en Research Strategies en Pepperstone. Rogelio, muchísimas gracias. Que pases un excelente fin de semana. Gracias, gracias.